Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el video 2 de la cápsula uno de reactores. Aquí en este video voy a hacer un pequeño resumen de algunos reactores ideales y luego vamos a resolver uno de los problemas de la guía uno con métodos computacionales, o sea, MATLAB. Bueno, comencemos. Primero, veamos qué era un reactor de tanque agitado. Tenemos tres tipos de reactores, ¿cierto? Uno del tanque agitado, otro del batch y otro del PFR. El tanque agitado, entonces, se puede representar en un dibujo tal que así. Tenemos un tanque con una solución que vamos a tener un agitador que va a provocar una agitación perfecta. Una agitación perfecta va a querer decir que la concentración de nuestro reactante y producto va a ser igual en todo el espacio del reactor, en todo nuestro volumen. Este reactor entonces va a tener un volumen y una concentración. También en este reactor vamos a tener un flujo que está entrando con nuestro reactivo y un flujo que sale con nuestro producto y con parte de nuestro reactivo. Ya, tenemos que hacer un balance molar, un balance de masa, un balance molar. Una acumulación igual a lo que entra menos lo que sale más lo que se genera o se consume. En este caso, vamos a considerar una reacción de primer orden de A que va a reaccionar y va a producir B, el producto. Por lo tanto, necesitamos hacer un balance molar a nuestro reactivo límite. Un balance molar, la acumulación, tendríamos que definir cómo varían los moles de A en el tiempo. Y esto va a ser igual a lo que entra menos lo que sale más lo que se genera. Entonces, en nuestro reactor, el flujo que entra va a tener un flujo volumétrico asociado, como también una composición, una concentración de A asociada, sea sub 0. Y nuestro flujo que sale también va a tener un flujo volumétrico y una concentración de A. Esa concentración de A va a ser la misma, exactamente la misma, que la que va a estar adentro del reactor, en cada punto del reactor, gracias a la agitación perfecta. Ok, el flujo volumétrico, para este caso, eh, podríamos hacer una suposición de que, bueno, tenemos que hacer la suposición de que la densidad va a ser constante, que no va a cambiar. Entonces, eso, mediante una ecuación de continuidad que se ve en mecánica de fluidos, va a involucrar que el flujo volumétrico también va a ser constante. Entonces, este flujo volumétrico lo llamamos V sub 0. Ya, entonces volvamos a hacer el balance. Lo que entra es el flujo molar de A que entra y lo que sale es el flujo molar de A que sale, literal. Más lo que se genera. Lo que se genera se representa con la ley de velocidad de reacción, R sub A, por el volumen. El volumen es porque las unidades de nuestra ley de velocidad de reacción es concentración partido tiempo. O sea, eso se puede ver como mol partido litro, concentración, por tiempo que podríamos decir que es segundo. Entonces se multiplica por volumen para que nos queden unidades de mol partido segundo. Mol partido segundo porque nuestra acumulación está definida así, mol partido segundo. Y nuestros flujos molares también son mol partido segundo, entonces no tendríamos que hacer ningún arreglo para que nos queden estas unidades. Perfecto, entonces partamos definiendo quizás nuestros flujos molares. Flujo molar de A sub I, el que entra y el que sale. Eso se puede ver representado como el flujo volumétrico sub I por la concentración de A, en este caso nuestro reactivo límite sub I. Entonces así podríamos definir nuestro flujo molar para cada caso, el que entra y el que sale, como el flujo volumétrico por la concentración de A sub 0 en este caso, y el flujo volumétrico tal cual por la concentración de A que está en el reactor. Perfecto, entonces también estos términos los podríamos introducir a lo que era nuestro balance molar. Pero antes podríamos hacer otra suposición, ya que estamos actuando en un CSTR, en un tanque agitado, que es que vamos a operar en estado estacionario, entonces el término de acumulación se va a cero, se anula. Entonces, si reescribimos nuestro balance molar, me queda que cero va a ser igual al flujo molar de A que entra menos el que sale, más el que se está generando, en este caso consumiendo porque es nuestro reactivo. ¿Para qué estamos haciendo esto? Quizás es una buena pregunta que tenemos que responder desde antes.
queremos obtener una relación que podamos definir cuánto estamos consumiendo nuestro reactivo para obtener un volumen determinado, bueno, cuánto queremos que reaccione de nuestro reactivo para obtener un volumen de reactor necesario para llevar a cabo esa reacción. Entonces, aquí lo que normalmente se hace es, bueno, se puede hacer de muchas maneras. Hay muchas formas de hacer el álgebra de este tipo de problemas. Yo lo que hago normalmente es eh, quizás primero despejar el término de la reacción R sub A por B. Esto sería igual a, voy a poner un signo negativo al tiro, menos FA sub 0 menos el flujo molar de A. Entonces voy a pasar dividiendo el volumen. Sí, lo paso dividiendo para que me quede un poco más bonito quizá. Ahora vamos a introducir la ley de velocidad de reacción, que en este caso habíamos dicho que tenemos una reacción de primer orden, elemental, simple, irreversible también. Entonces, esta ley de velocidad, R sub A, sería una constante, entre comillas constante, por la concentración de A en el reactor. Y tenemos que poner un signo negativo porque estamos consumiendo nuestro reactivo. Ese signo negativo se puede poner tanto en la ley de velocidad como en el balance molar, pero yo prefiero en la ley de velocidad. Em, Perfecto, entonces ahora podríamos reemplazar esta ley de velocidad en nuestro balance molar. Sería menos K por C sub A igual a menos F A sub 0 menos flujo de A dividido el volumen. Entonces se me van a ir los signos negativos. Sí, se me van. Y ya, ahora podríamos reemplazar aquí los flujos molares por lo que habíamos definido antes, que es el flujo volumétrico por el, por la concentración asociada a la línea, al flujo en ese punto. Entonces esto lo podría factorizar al tiro, el flujo volumétrico, porque es igual para ambos casos, por la concentración de A sub 0 menos la concentración de A, todo esto dividido el volumen. Y ahora podríamos definir lo que es el término de rendimiento. Definamos primero el rendimiento. El rendimiento X lo vamos a llamar es igual a los moles de A que reaccionan dividido los moles de A iniciales. Entonces, con este término, con esta definición, podríamos reescribir la concentración de A que está en el reactor y que sale del reactor. ¿Cómo? Con el rendimiento, pues. O sea, sería la concentración de A inicial que tenemos en el reactor menos lo que se ha consumido en el reactor por la reacción, gracias a nuestro rendimiento. Sería entonces igual a la concentración inicial por el rendimiento en el punto que queremos. Entonces esto lo podríamos factorizar, sea sub 0 por 1 menos x, o bueno, hay mucha álgebra. Ok, entonces reemplacemos esta expresión en nuestro balance que ya teníamos aquí arriba. Entonces, hagamos una flecha. Me va a quedar bastante desordenado. Reemplacemos aquí, me queda K por C sub A, que lo podríamos reemplazar al tiro, sea sub 0 por 1 menos X, igual a el flujo volumétrico por sea sub 0 menos, aquí sea sub 0 eh, por 1 menos X. ¿Sí? Bueno, esto también lo podríamos escribir quizás como, bueno, aquí un paréntesis, menos sea sub 0 por x para que se vea un poco mejor. Que estos términos de aquí, de la concentración inicial, se me van a anular. Y solo me va a quedar un término de concentración inicial. Y bueno, todo esto está dividido por el volumen. Y ahora sí. Entonces, reescribamos nuevamente el lado derecho. Me queda el flujo molar dividido el volumen por eh, menos la concentración de A sub 0 por X. Bueno, menos por menos me da más. Entonces, simplemente eso. Pero ¿qué pasa aquí? Se me anulan también la concentración inicial del lado izquierdo y del lado derecho. Perfecto. Entonces, podríamos seguir jugando con esta expresión algebraica. Podríamos definir otro término que es
el tiempo de residencia, tiene que ser un tiempo, entonces, bueno, esto está definido en la bibliografía como el volumen del reactor dividido el flujo volumétrico. Entonces esto me queda en unidades de tiempo. Y jugando algebraicamente con esta ecuación podríamos llegar a obtener una expresión, una ecuación que permita relacionar entonces estas dos variables de el rendimiento de la reacción y el volumen del reactor. Si hacemos eso, podríamos obtener un gráfico. A ver, no sé si esto resulta. No, no resultó. Podríamos obtener un gráfico donde podemos tener en un eje el rendimiento de la reacción y en el otro el volumen. Entonces obtendríamos una curva en muchos puntos, podríamos darnos muchos puntos del volumen y obtener el rendimiento. O definirnos un rendimiento dado, por ejemplo 0,80, y a partir de una curva obtener un punto que nos permita descifrar qué volumen del reactor necesitaríamos. Ya, ahora entonces para el flujo pistón, para el reactor de flujo pistón, podemos hacer un esquema entonces de este reactor que es una especie de cilindro, donde tenemos un flujo que entra y un flujo que sale también. Pero en el flujo pistón, nuestra concentración de nuestro reactivo cambia en cada punto de nuestro reactor. Entonces, en cada punto va a ir cambiando, pero excepto en el radio. O sea, si nosotros nos movemos radialmente en nuestro reactor, va a ser la misma concentración, pero si nos movemos horizontalmente, esta va a ir cambiando, va a ir disminuyendo si es el caso de nuestro reactivo límite. Ya, entonces para hacer el balance molar, en este caso, tenemos que hacer un balance diferencial, ¿sí? Para eso definamos un volumen de control, un volumen diferencial, que lo podríamos definir como un delta V, que sería un espesor muy chico de nuestro reactor en un área. Y eso lo definimos como delta V. Entonces, en este volumen de control definimos tanto la corriente molar que entra, que es F sub A, y la corriente molar que sale, que la podemos definir como F sub A más delta F sub A. Ya, entonces haciendo el balance molar, la acumulación es como varía los moles de A, en este caso, en el tiempo, si en el tiempo, igual al flujo molar que ingresa menos lo que sale, que es F sub A más delta F sub A, más lo que se genera, que es R sub A por el volumen, tal como lo habíamos hecho antes. Entonces aquí también en el PFR también podemos hacer la posición de que estamos trabajando en estado estacionario, entonces el término de acumulación se va a cero, porque en realidad eh, la concentración de A, el rendimiento, va a variar en función del volumen, no del tiempo. Bueno, este volumen de acá en verdad es un delta V, porque lo tenemos que multiplicar por el volumen de control. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos términos? F sub A menos F sub A se me va a cero y queda solamente delta F sub A más la reacción. Y aquí vamos a proceder a hacer un arreglo matemático ya bastante conocido también en otro ramo anterior, que es, vamos a dividir por el volumen de control y vamos a hacer tender nuestro volumen de control a cero. Vamos a hacer nuestro volumen de control infinitesimal. Eso va a hacer aparecer la definición de una derivada. Va a aparecer la derivada entonces, la derivada del flujo molar de A en el volumen. Como varía en el volumen y esto va a ser igual a R sub A. Sí, esto es mucho más simple. Pero ahora, como habíamos definido antes, metamos la expresión de F sub A, que F sub A es el volumen, el flujo volumétrico por la concentración de A. Y esto es, entonces me quedaría como, bueno, ocupando esta expresión me queda, eh, el flujo volumétrico es constante, me va a salir de la derivada y me queda la derivada de la concentración de A en el volumen. Y esto va a ser entonces igual a R sub A. Ok, bueno, también podemos definir, como habíamos dicho antes, como lo habíamos hecho antes en verdad, que nuestra concentración de A se puede expresar en función del rendimiento, sea sub 0
por 1 menos x. Entonces, si metemos esto a nuestro balance diferencial, nos queda el volumen v sub 0 por la derivada de CA sub 0 menos CA sub 0 por x entre delta v, o sea, dv, ¿cierto? La derivada. Y esto igual entonces a R sub A. Pero, pero, eh, la concentración de A inicial no varía en función del volumen. Entonces este término se me va a ir a cero. Pero el rendimiento sí va a variar en función del volumen, entonces no se me va a ir a cero esa derivada. Y podemos sacar el término que sí es constante, que es la concentración inicial. Me quedaría entonces menos V sub 0 por la concentración inicial de A por la derivada de x, que el rendimiento en función del volumen, igual a R sub A. Y esto acá, como habíamos dicho antes, es FA sub 0. Entonces ahora si despejamos la derivada de x en dv, me quedaría menos RA dividido el flujo molar de A inicial. ¿Sí? Algo mucho más simple de lo que habíamos obtenido antes, quizá en el CSTR. A mi parecer es mucho más simple. Ya, pero ahora, ¿cómo resolvemos esto quizá? Para resolver esto se aplica el método de Euler. El método de Euler es una forma de definir, de expresar la derivada. La derivada de x en dv se puede escribir, definir como diferencias, ¿cierto? Diferencias pequeñas, finitas, como entonces una diferencia del rendimiento dividido una diferencia del volumen. La diferencia del rendimiento se puede escribir como x en una posición y menos x en una posición y menos 1. Y el volumen lo podríamos dejar tal cual como estamos. ¿A qué me refiero con estas posiciones? Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una grilla me refiero como quizá un vector, donde tenemos muchos datos, ¿sí? O queremos tener muchos datos de nuestro rendimiento x en cada de estos puntos. Estos son x sub i. El primero de estos puntos es x sub 0, el siguiente x sub 1, x sub 2 y así. Y esto tiene asociado también un volumen sub 0, un volumen sub 1 y así, hasta tener un volumen sub n y un rendimiento sub n, hasta donde nosotros queramos. Entonces, si nosotros tenemos la concentración inicial de A, que es tal cual como el rendimiento sea igual a cero, concentración inicial de A, podemos, bueno, pongamos x sub 0 igual a cero, podemos obtener el, podríamos obtener a partir del método de Euler el siguiente rendimiento que es x sub 1. Y si tenemos x sub 1, vamos a poder obtener x sub 2. Y así vamos a poder obtener todos nuestros rendimientos hasta x sub n. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso entonces? Ocupando el método que estábamos escribiendo antes, x sub i menos xi menos 1 dividido delta v va a ser igual a, que teníamos puesto, menos ra dividido fa sub 0. Entonces, para, para obtener el siguiente paso, tenemos que despejar x sub i. X sub i entonces nos quedaría xi menos 1 menos RA dividido FA sub 0 por delta V. Entonces nosotros necesitaríamos obtener esta variación que vamos a hacer de el volumen, esta variación de acá, que lo vamos a llamar entonces delta V. Nos podemos dar el paso que nosotros queramos, por ejemplo, 1 litro o 1 metro cuadrado, o sea, 1 metro cúbico, perdón, hasta, bueno, obviamente considerando quizás volúmenes pequeños, así mejora la solución matemática. Mientras más pequeño sea, mejor funciona el método de Euler. Entonces, esta sería la expresión que nos permitiría graficar luego eh, oh, un gráfico como lo habíamos hecho en el CSTR. El volumen, podemos graficar el volumen, bueno, el rendimiento en función del volumen y obtener también una curva asociada que nos permita obtener el volumen asociado al PFR, un volumen sub 0 llamemos,
a un determinado rendimiento que podría ser 0,90. Entonces también podríamos obtener el volumen de nuestro reactor. Ya, y ahora procederemos a resolver el problema de la guía. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Dice, se desea diseñar un proceso para la siguiente reacción simple, elemental, elemental e irreversible. Bueno, ahí vemos la reacción de A se transforma en B con una constante determinada, que si vemos las unidades es una constante para una reacción de primer orden. Entonces dice, se propone ocupar dos reactores en serie que permita consumir el 95% de A, que es nuestro reactivo límite, ¿cierto? Este compuesto sería alimentado por un flujo volumétrico de 1000 litros por hora con una concentración de 1 molar. Nos pide obtener el volumen global del proceso si se utilizan dos tanques agitados en paralelo, ambos del mismo tamaño, o utilizar dos CSTR en serie. Bueno, partamos entonces viendo los tanques agitados en paralelo. Esta configuración tendríamos dos tanques agitados, ambos del mismo tamaño, del mismo volumen, donde ambos van a tener una agitación perfecta, donde ambos también van a tener una corriente de entrada, que en este caso sería exactamente la misma, pero esta corriente de entrada viene de una corriente de entrada principal que es FA sub 0. Esta se va a dividir en dos, entonces, o en el número de reactores en paralelo que tengamos, en este caso son dos, y se va a dividir entonces en FA sub 1 y FA sub 2, que estamos llamándole así por mientras. Y cada uno de estos reactores CSTR va a tener una corriente de salida que tendrían diferentes nombres o... Bueno, hay que hacer el análisis. Si nos damos cuenta, ambos van a tener el mismo volumen B. Entonces tenemos que hacer, hagamos una frontera para hacer nuestro balance molar. ¿Sí? Tenemos que hacer una frontera sobre uno de estos reactores CSTR, así, y sobre el otro. Pero haciendo estos balances molares nos vamos a dar cuenta que es el mismo, exactamente el mismo, porque el flujo de entrada, el FA sub 0, se divide en dos que van a ser eh, los mismos flujos molares. Tendríamos que hacer un balance de masa, ¿cierto? En esa separación. Eso sería que FA sub 0 va a ser igual a FA sub 1 más FA sub 2. Y otra relación que tenemos que incluir en este balance de masa, en este balance molar, es que FA sub 1 va a ser igual a FA sub 2. Entonces, si acá despejamos cualquiera de los dos, FA sub 1 por ejemplo, esto va a ser igual a FA sub 0 dividido 2. Entonces ahí nos damos cuenta que los flujos molares que ingresan a cualquiera de estos dos reactores CSTR es el mismo. Entonces hagamos, por ejemplo, vamos a volver a hacer el análisis de el balance molar sobre uno de estos CSTR, como lo hicimos en el resumen. Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, la acumulación es cómo varían los moles de A en el tiempo, igual al flujo molar de A menos el flujo molar de A que sale, más la reacción por el volumen. Ya, esto vamos a definir solamente esto. Vamos a escribir también las otras expresiones que habíamos escrito antes, como que los flujos molares sub I son el flujo volumétrico que vamos a considerar la flujo volumétrico constante por la densidad constante por la concentración de A sub I. También tenemos que escribir la ley de velocidad de reacción, que en este caso el enunciado nos decía que era una reacción de primer orden simple e irreversible, y elemental. Em, entonces, si es elemental, nuestra ley de velocidad de reacción depende de los coeficientes estiquiométricos que tengan asociados, y también podemos ver que es una reacción de primer orden porque las unidades de K son 1 partido segundo. ¿Sí? Entonces ahí podríamos saber que es una reacción de primer orden. Entonces este R sub A es igual a menos K por C sub A. Y eso es todo lo que vamos a definir para resolver este problema con MATLAB. Pero ahora veamos el otro caso, al tiro, que es la configuración de tanque agitado en serie. Entonces vamos a tener primero un tanque agitado, un CSTR, con agitación perfecta, tal y cual como se define, donde tenemos una corriente que ingresa, FA sub 0, y una corriente que sale, F sub A1,
vamos a llamar. Porque tenemos aquí otro CSTR también con agitación perfecta, donde este flujo molar que está saliendo del primer reactor va a entrar entonces al siguiente reactor y va a haber otro rendimiento, un rendimiento sobre este segundo reactor CSTR, que va a involucrar una corriente de salida FA sub 2. Ya, aquí estamos obligados a hacer dos balances molares, uno para el primer CSTR, para este de aquí, esa es nuestra frontera, y nuestra segunda frontera sería entonces para nuestro segundo CSTR. Ok, entonces para el primer CSTR, para nuestra primera frontera, tendríamos la acumulación que es la variación de los moles de A en el tiempo, que es igual a cero, igual al flujo molar de A inicial, o sea que entra, menos el flujo molar de A que sale, FA sub 1, más la reacción por el volumen del reactor, que en este caso también son exactamente el mismo. Ok, entonces de esta expresión tenemos dos variables, ¿cierto? Porque no conocemos este flujo de acá, porque tenemos una concentración desconocida, un rendimiento también desconocido. En el enunciado nos decían que nosotros queremos un rendimiento de 0,95, pero ese rendimiento va a estar asociado a esta corriente de acá, no a la que está entre medio. Entonces, esta es una variable, al igual que es una variable que queremos determinar el volumen. Entonces, de esta expresión podríamos obtener una expresión, una función quizás de la concentración de A sub 1 en función del volumen. ¿Sí? Y esta ocuparíamos para incluirla en el segundo balance molar del segundo reactor. Hagamos lo mismo, entonces la acumulación la variación de moles es igual a cero, que es igual a lo que entra, que es FA sub 1, menos el que sale, que es FA sub 2, más la reacción por el volumen. En este caso vamos a definir una reacción 2 y en el caso anterior una reacción 1, porque son distintas, porque en ambas leyes de velocidad, por ejemplo en la segunda sería menos K por CA sub 1, no, perdón, CA sub 2. CA sub 2 porque es la que está adentro del segundo reactor y en el caso anterior entonces es menos K por CA sub 1 porque es la que está adentro del reactor. ¿Sí? La voy a escribir aquí mismo, CA sub 1 y esta es CA sub 2. Ya, y ahora sí, me faltaría por definir algo quizás, me faltaría. Bueno, las mismas expresiones que antes, que es los flujos molares son igual al flujo volumétrico, que lo podemos asumir constante, por la concentración de A sub I. Y bueno, la concentración de A en algún punto es la concentración de A inicial por 1 menos X. Ya, entonces para resolver el problema que acabamos de plantear, primero vamos a crear un script en MATLAB, en new script. Lo vamos a guardar al tiro. Yo le voy a poner cápsula 1. El nombre tiene que cumplir un formato, no tiene que haber espacios, ni puntos, ni ningún símbolo raro para que el programa pueda correr. Ya, entonces la primera línea que yo siempre escribo es CLC y clear para borrar el command window y el workspace. Y ya, entonces vamos a resolver primero el punto A, que son los reactores en paralelo. Para... ahí. Ya, entonces lo que queremos resolver de nuestros sistemas de ecuaciones es determinar el volumen de cada reactor. Escribamos entonces el volumen 1, va a ser igual a la resolución, que es para resolver una ecuación cualquiera de cualquier orden, podemos usar la palabra solve, que nos va a entregar entonces, bueno, como argumentos, acá nos sale que requiere la ecuación y la variable que queremos determinar de esa ecuación. Nuestra ecuación era que 0, bueno, en la ecuación del balance molar, 0 es igual. El igual tiene que ir con dos signos iguales. Es igual al flujo de A que ingresa menos el flujo de A más la reacción por el volumen. ¿Y nosotros qué queremos determinar? El volumen. Ya, eso por una parte, eso es como la resolución. Pero tenemos que definir qué es FA0, FA y todas estas cosas, excepto el volumen, que es una variable, ¿cierto? Pero igual hay que definirlo. Entonces, partamos definiendo FA0. FA0, nosotros habíamos dicho que es el flujo volumétrico por la concentración de A sub 0.
Pero tampoco tenemos definido qué son estos, entonces lo tenemos que definir antes. Yo voy a definir CA0 como 1, que es 1 molar. Nosotros podemos escribir porcentaje para escribir palabras sin que el programa no lo entienda. Entonces esto es mol partido litro, si es molar. Tenemos que definir el flujo volumétrico, que es V0. Uy, V, V0 es igual, en este caso era 1000 litros por hora, que es lo mismo que un metro cúbico por hora. Ya, entonces ya tenemos definido FA0. Nos falta definir FA. Definámoslo acá abajo. FA, uy, estoy apretando tab sin querer. FA es igual al flujo volumétrico por la concentración de A. Y la concentración de A no la conocemos, la tenemos que definir. Sea, nosotros lo habíamos definido antes como CA0 por 1 menos X. X no está definido, X no está definido, entonces también hay que definirlo. Para nuestro caso, X no es una variable, es un valor conocido al que queremos llegar, podemos escribir al tiro que es 0,95. Entonces, este va a ser un valor conocido y este también va a ser un valor conocido y va a entrar a nuestra ecuación como valor conocido. Ahora nos falta definir la ley de velocidad de reacción, RA. Esto es igual a menos K por CA. CA ya lo tenemos definido, K nos falta definirlo. K, según el enunciado, es 0,005. Las unidades ya habíamos visto que es 1 partido segundo. Eso significa que es de primer orden. Y ya estaríamos a punto de resolver. Solo nos falta definir que b es una variable. O si no, el programa no va a correr, va a decir que falta definir b. Bueno, eso se puede definir con la siguiente palabra, que es sims, como los sims. Sims b, en este caso que estamos definiendo que b va a ser una variable que se va a considerar entonces al resolver nuestra ecuación. Entonces, si corremos el programa, bueno, aquí me falta esto para que no se muestre. Si corremos el programa, vemos que nos acaba de entregar cuánto es el volumen individual de los reactores en paralelo. Aquí me faltó poner un punto y coma ahí. Ya, entonces para saber el volumen... Ah, no, disculpen. El reactor en paralelo, el flujo volumétrico no es 1000, es 1000 partido n. Y n lo vamos a considerar el, la cantidad de reactores en paralelo que hay, que en este caso son 2. Entonces ahora sí, si corremos el programa, nos va a dar el volumen individual de cada reactor en paralelo. Y para saber el volumen total, podemos multiplicar nuestros volúmenes individuales por el número de reactores. Y ahora sí, ese número es el volumen total de todos los reactores en paralelo. Si nos fijamos, eh, bueno, esta configuración sería como tener un CSTR gigante solamente del volumen total, en vez de dos CSTR pequeños, bueno, un poco más pequeños, entre comillas, porque este número es gigante, eh, dividido en dos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 20 CSTR, tendríamos eh, reactores más pequeños del mismo volumen total. Bueno, si pusiéramos 200 y si aumentáramos la velocidad de reacción, tendríamos un volumen mucho más pequeño y el mismo volumen total. Ya. Bueno, no el mismo porque acabo de aumentar la velocidad de reacción, pero se entiende. Ya, entonces, por último, veamos la resolución del volumen de los reactores en serie. Bueno, aquí, como por ir por orden, nosotros entre medio de los dos reactores tenemos una concentración CA1 que desconocemos, pero necesitamos una relación para esa concentración para resolver el volumen de ambos reactores. Ya, entonces para resolver ese problema, definamos primero qué va a ser CA1. CA1 va a ser la resolución, Sol, de nuestro balance molar del reactor 1. Es 0, va a ser igual a FA0 menos FA1 más RA1 por el volumen, que desconocemos también. Y nosotros queremos resolver CA1. Entonces tenemos dos incógnitas en una ecuación. Pero tenemos que definir la relación de todo esto. FA0 en este caso es B0 por CA0. Esto ya estaba definido antes, pero está definido para los reactores en paralelo. Ahora lo vamos a definir para los reactores en serie. Eso quiere decir que el flujo volumétrico
no es 1000 partido n, sino que solamente es 1000. Y CA0 ya está definido acá arriba, entonces no lo tenemos que volver a definir. Esto está listo. Ahora, definamos FA1. FA1 también es el flujo volumétrico por CA1. Pero en este caso no tenemos definido CA1. CA1 es una incógnita, ¿cierto? Entonces vamos a definir que eh, CA1 es una variable que desconocemos y que queremos determinar. Ahora está bien definido FA1 y nos falta RA1. RA1 es menos K, que ya está definido arriba, si no me equivoco, ¿sí? Por CA1. Y CA1 habíamos dicho que es la incógnita que también está bien definida en el programa. Y el volumen ya tenemos definido que es una variable, una incógnita. Entonces, si corremos el programa, vemos qué pasa. Nos acaba de entregar el programa aquí una expresión, una función. Bueno, nos está diciendo que CA1 depende de B, que es justamente lo que deberíamos encontrar en un cuaderno, haciéndolo a mano. Porque B no lo conocemos, pero lo queremos conocer en el futuro. Bueno, en el futuro próximo, que es ahora, vamos a conocer el volumen 2, que es la resolución del segundo balance molar, que 0 es igual a FA1, que es el flujo que entra, menos el flujo que sale, más RA, en este caso 2, porque la reacción es distinta para cada reactor, porque depende de la concentración que haya dentro del reactor, por el volumen. Y ahora vamos a resolver el volumen. Entonces, ¿qué nos falta por definir? Nos falta definir. F1 está acá definido, pero está definido como una incógnita, como que consideramos que sea1 es una variable, entonces está definido con una variable, pero luego resolvimos esto como una función de b. Entonces vamos a volver a definir F1. Entonces lo definimos como flujo volumétrico por CA1, que en este caso es una función de b. Y definimos FA2. FA2 en este caso es el flujo volumétrico, considerando que el flujo volumétrico es constante, por CA2. Nos falta definir CA2. CA2 en este caso podemos conocer su valor, porque nosotros ya sabemos el rendimiento que quiere esta reacción, que es un rendimiento de 95%. Eso quiere decir que CA2 va a ser CA0 por 1 menos X. Lo escribí mal. Por 1 menos X. Y X entonces lo tenemos que definir también. Que X... bueno, no, ya está definido acá arriba, que es 0,95. Entonces ya está bien definido FA2. Falta definir RA2. RA2 es igual a menos K por CA2, que lo acabamos de definir acá arriba, va a ser un valor. Y el volumen ya está definido como una incógnita, entonces si ponemos correr nuestro programa aquí, que nos va a entregar? Nos va a entregar raíces, dos raíces, ¿cierto? Porque tenemos una ecuación cuadrática, pero solamente queremos una. Entonces, lo que vamos, bueno, si vemos esta variable, si la vemos en nuestra planilla Excel, vamos a ver que es un vector. Y si se acuerdan de Python, podemos devolver uno de estos números del vector ocupando un paréntesis en este caso. En este caso solamente queremos la segunda raíz, que es la positiva. Y bueno, eso no me funcionó. Vamos a volver a definir B2. Bueno, aquí le voy a poner B2E por si acaso. Y B2 va a ser nuestro vector en la segunda posición. Y ahora sí me va a entregar que B2E es el valor de la raíz positiva, que no puede ser la negativa porque no hay volumen negativo, ¿cierto? Ya, pero esto también no nos está entregando un valor, entonces vamos a redondear este valor. Vamos a hacer un redondeo con 0 decimales para que nos entregue un valor como un número. Ahí tenemos el volumen entonces de un reactor en serie. Y ambos volúmenes son iguales, entonces el volumen total 2, volumen total 2 va a ser igual a los volúmenes individuales por el número de reactores, que en este caso son 2. Entonces el volumen total sería este de aquí. Y ya, no quiero ver las raíces, no quiero que me las muestren en el command window. Quiero entonces ahora ver los volúmenes, los puedo comparar ahora. Veo que el volumen
El volumen uno, o sea, de los reactores en paralelo, es mayor al volumen de los reactores en serie. Y el volumen total también es menor. Bueno, también en el programa podemos sacar las diferencias, podemos hacer muchas cosas, pero eso sobre todo ya está resuelto los volúmenes. Quizá mucho hueveo, lo sé, ojalá hayan visto el video, pero yo juro que hacer como resolver problemas matemáticos en MATLAB como que sirve para ordenarse la cabeza. Así que recomiendo que lo resuelvan. Eso, que estén bien. Cualquier duda, la preguntan.